Ah. ¿Y esa buena va, desgraciado? Espérense, que esto no es así. Vamos a indicarle dónde es que yo me estoy dando este chapuzón, así que pongan atención. Nos vamos a dirigir a un distrito municipal de Puerto Plata, mejor conocido como Palo Blanco. Sí, es en la misma trayectoria de Tubago, ahora le digo. Y para el que viaja mucho a Puerto Plata por la panorámica, ya se vaya familiarizando y dirá, yo sí he pasado muchas veces que he pasado por aquí, pues en estos lugares, específicamente entrando por esta callecita donde está la gallera de Tubagua. Mire qué maravilla. La calle lleva el mismo nombre del lugar que ya le mencioné, Palo Blanco. No se encuentra en buenas condiciones. Bueno, recientemente le pasaron un greda, me dicen los lugareños. También es una tierra productora de leche, o sea, vive de la agrícola, de las vacas. Miren a mi amigo Rinconcito RD. Decidí también andar con él en esta nueva aventura. El nombre de Palo Blanco es de un arbusto grande que tenía una corteza blanca que se deslumbraba desde 1 kilómetro. Por eso es el nombre tan maravilloso que tiene este lugar. Y miren lo que le digo, los camiones full de leche. Para acá la leche debe ser muy barata, qué interesante. ¿Quién diría que en esta tierra con este nivel de deforestación tan agresiva aparecen tan hermosos charcos? Mire usted, el asunto de la ganadería y que la gente también tiene que comer. Ojalá le presten atención a estos lugares. Y vamos llegando a una escuela. Esa es la segunda entrada que usted le identifica por los escalones que vemos ahí. Y esta es la escuela. Me dicen también que ya los lugareños no pueden usarla. Y la escuela también es el club de esta área. Y ya comenzamos el descenso. Todo el tiempo bajando ahora. Prepárense. Observe por qué es un distrito municipal. Ahí está el nombre. Casi hay que volar alambre. Bueno, con el guía nos dimos cuenta que había que cruzar algunas alambradas porque toda esta zona está privada, tiene dueño. Esperemos que también sean resueltos esto y usted sigue el sendero así. Y mire si al lugar hay que prestarle atención, que desde que bajamos encontramos estos, mire, hay agua aquí. Después que pasamos varias alambradas, pues encontramos algunos charquitos que comienzan los nacimientos. Se nota la degradación de los ríos. Miren, este le vamos a decir el órgano porque tiene una forma singular. Usted se puede imaginar. Seguimos. Mientras bajamos, el guía nos cuenta que los lugareños han hecho un esfuerzo por salvar y preservar el lugar. Miren que lo han adaptado para personas que bajan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ya aquí sí es verdad. Comenzamos a ver más agua en el trayecto completo. Sí se ve y se escucha. Deben de tener pendiente que todo lo que usted está bajando ahorita tiene que subirlo. Y ya usted ve, vamos a empezar la travesía de bajar en una soga que han colocado previamente. Ya en este punto podemos darnos cuenta de que el agua viene de diferentes lugares. ¡Wow! Miren las hermosas formas de la roca que la ha esculpido el agua a través del tiempo. A lo lejos ya vemos más agua, pero también nos toca seguir bajando a rapel. Bueno, en este caso a soga, rapel no. Hola gente. Bueno, ustedes han visto parte del recorrido. Hay que hacerlo así. Yo les recomiendo que sepan hacer rapping. O traigan unos guantes de mano para que no se les queme la mano, porque tienen que bajar por soga, que en realidad son alambre, que los mismos comunitarios pusieron, gracias a ese gran esfuerzo para que la gente conozca. Y estas imágenes, usted tiene la potestad de hacerla llegar donde usted quiere, compartiéndola con todo el mundo, con sus amigos, familia, para que obtengan esta área más preservada.
Seguimos, hay que bajar para allá. Déjame caerle a este muchacho atrás. Ya después que hicimos rapping por esa soga que te ve por ahí. Ya como caen ahí. Pero no, mire, por aquí vemos más charcos. Si usted no es de mucho y tiene uno de donde lanzarse. Mire eso, qué belleza. Ahorita seguimos río arriba. En realidad estos lugares deben estar más preservados. Están preservados, pero se deben de poner más árboles. Hay que seguir sembrando. El arroyo La Cueva. Miren qué charquito tiene el arroyo La Cueva. Si no fuera por esas deformaciones que se ven en la roca, estos charquitos serían poco profundos. Pero mire esto, que yo no aguanté y me lancé. Aquí vamos de nuevo y ¡fuápete! ¿Quién sabe nadar, desgraciado? Charco redondo, y miren aquí abajo. El charco La Golondrina. Saludos, buenos días. Estamos en este momento en el arroyo Las Cuevas, presenciando dos charcos, el charco redondo y el charco La Golondrina. Este lugar, este hermoso lugar, está ubicado en el municipio Villa Puerto Plata, el paraje Palo Blanco, enclavado en plena cordillera septentrional. Estamos en compañía de Ova Lureña, que está haciendo la grabación, la voz del río Yaque del Norte, un servidor, Ray Adán, de Cortito TVD, y el guía de la zona, guía oficial de la zona, llamado Iván Dorvil. El teléfono de Iván para comunicarse va a estar debajo de la descripción del video. Así que ya ustedes saben, si ustedes desean venir aquí, deben de comunicarse con él. Es un lugar cerca de Santiago, un lugar hermoso y un lugar que yo invito a todos a que vengan aquí y lo visiten. Estamos a su orden. Aquí está su guía turístico. Para cualquier información, mi número de teléfono es 829-398-4114. Iván Carlos Dorvil. Gracias. Como ustedes saben que yo lo pondré en el video, que yo voy a poner la ubicación, voy a dejar el número del guía. Entonces, eso es de una vez. Y le dejaré imágenes. Con la ubicación ustedes llegan y van a tener el número de guía para ayudar a los locales. Seguimos. Usted tiene la opción de seguir lanzándose en esos charcos. Vaya acompañado, si quiere lleve soga, como usted entienda. Yo le voy a mostrar también la otra ruta de seguir, que es un poquito más elevada y hay que ir pegado al río. El asunto es el siguiente, miren. Van a tener que coger trillito por aquí. Muy recomendable para el que no sabe de monte. Mira cómo es. Bueno. Siempre y cuando sus tenis sean que no rebalen, debe estar seguro. Hay que mandarse seguir poniendo soga y buscar manera de bajar. Si usted quiere también se tira, si su equipo no se moja. Ya usted sabe, puede tirarlo que no se moje, pero si se moja va a tener que coger este trillito. Le digo, señores, que vale la pena esta experiencia. Si alguien sabe de rapping, pues comuníquese conmigo. Yo hace rato le estoy pidiendo a la gente que sabe de rapping que se comunique conmigo para ver cómo resolvemos esto, que la gente pueda bajar en rapping. Y el que quiera dar curso de rapping, bueno, pues tiene estos lugares, mire, belleza aquí en Yásica. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Tubagua. Esto me ha dejado a mí impresionado. Yo no sabía que esto era tan rico en agua. Hay que protegerlo. Seguimos adelante. Vamos, que falta que más charco todavía. Ahora es. Desde que salga el video automáticamente usted podrá acceder a la ubicación. Y seguimos el camino para llegar a uno que le dicen el charco El Trancado. Y usted verá por qué. Ve. Sí, porque El Trancado, por su forma singular de que no sale agua, sí por debajo, ahí lo ven como sale. Más para abajo siguen los charcos, pero el asunto de tiempo no nos dio. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero no hay video,
esta parte. Ahora vamos a seguir visitando más charcos. ¡Qué interesante! El charco es trancado. También lo voy a dejar en el mapa. Seguimos. Ahora seguimos para arriba, porque se acuerdan la última vez que dije vamos a seguir arriba. Nos toca ahora para visitar estos pedacitos de charco impresionante. ¡Wow! Y ahora hay que acceder arriba. Por eso, si van a tener su equipo, que tengan aquí en el pecho, mochila, que no se... Los recomiendo tener equipo que no se mojen, de la mochila que no se mojen. Yo voy a comprar una de esas, no se me desesperen, porque yo necesito seguir haciendo este tipo de contenido. Imagínense lo que le estoy diciendo. Cuevas maravillosas y también unas paredes impresionantes, pero me seguía surgiendo la pregunta, ¿por qué el agua es tan azul? Mira esa pared. Impresionante, wow, es que es emocionante esto aquí abajo. Les recuerdo que los guías son de vital importancia porque ellos saben y conocen el área mejor que usted o nosotros. A este charco le llamaremos el de la piedra porque en el centro tiene una enorme roca muy grande, mírenla allá. También tiene la opción de lanzarse en esos dos charcos que usted ve ahí, que al final se unen. Mire qué maravilla y sigue el río siendo azul. Hace días se viene debatiendo si a Santiago, el Cibao, le ponen madre de las aguas. Y yo creo que sí, vale la pena. Con todo lo que yo he mostrado y otros influencers, ya lo que han estudiado el área. Si el Cibao es madre de las aguas, esperemos que así sea declarada. Lo que sí yo le aseguro que estas tierras tienen un mineral tan rico que vuelve estas aguas azul. Ojalá Miguel Rojas siga buscando la famosa arcilla azul. Wow, pueden ir a buscar esa historia. Vamos allá. Miren eso, qué peñacito. Qué maravilla. Wow. Y la que parece una tinaja. Ahora vamos allá. Ahora los dejo con Rinconcito RD, que yo voy a disfrutar de otro chapuzón. Saludos, saludos, buenas. Aquí estamos, señores. Chequen esto, miren esto. Estos son dos cacadas, oigan esto, que están en el arroyo Las Cuevas. Ahí está lanzándose Ova Lureña, la voz del río Yaque, Iván Dorvil. Iván Dorvil es el guía de la zona de Tubagua. Los contactos se los vamos a dar. Y miren qué belleza de la naturaleza, escondida, oculta. Algo lindo, algo precioso. Miren qué belleza, dos cascadas en el mismo lugar. Este no es el de ahorita, el que grabamos anteriormente, que es más grande, que también son dos cascadas, pero son más grandes. Estas son más pequeñas, pero esta yo me la encuentro como más linda, no sé, más coquetica. Miren qué belleza, señores, esto en Puerto Plata. Puerto Plata, en Palo Blanco de Puerto Plata. Palo Blanco, Distrito Municipal de Yásica Arriba, sector Tubagua, Palo Blanco, Tubagua, esa zona por ahí. En la misma montaña estamos. El que quiera venir aquí, que hable con el guía de la zona, Iván Dorvil. Lo lleva hasta aquí, señores, Iván. Iván es una persona excelente, excelente. No me puedo quejar de él. Miren qué charco, señores, aquí en Tubagua. Miren qué lindo está esto aquí. Miren cómo está ese hombre, ve allá. Son como dos piscinas naturales que se ven ahí. El celular mío se me mojó, este es el celular de Ova. Pero miren qué belleza, miren qué belleza, miren qué belleza. Mírenlo ahí nuevamente, mis amigos, Ova Lureña, Iván Dorvil. Cascadas, dobles, le voy a llamar yo a este lugar. Porque esto sí está lindo, compadre.
Cascada La Doble, le voy a llamar, pues son 2 cascadas en una. Río La Cueva, Tubagua, Palo Blanco, Distrito Municipal de Yásica, provincia de Puerto Plata. Miren qué belleza, Dios mío. Miren qué hermosura. Señores, aquí nos despedimos desde la tinajita de Tubagua. Próximamente, otro lugar. Ahora sí podemos decir, RD lo tiene todo. Nos vemos después, cuídense. ¡Adiós! Y si usted quiere hacer esos trillos, pues maravilla. Miren, se pone uno sin critica del precipicio abajo. Ay. Esos son que uno está dispuesto a surcar y a caminar por ver esos hermosos ríos. Esperemos que el turismo le ponga atención, que yo sé que sí. El turismo le va a prestar atención. Es un poquito difícil el acceso, repito, pero vale la pena. También si tú estás que tienes problemas, yo creo que estos senderos, la naturaleza, es lo mejor. Vine a ver algún video para ver esos colos. Maravilla. Dios. Recuérdense que le dije que todo lo que íbamos bajando ahorita teníamos que subirlo. Pues ahora, acuérdense de estar bien mojado porque allá arriba terminarán secos. Otra cascada que no se ve, pero yo sabía que de algún lado estaba saliendo el agua. Miren y mire esto. ahí que observe. ¿De dónde sale el De agua? un huequito, qué maravilla. Ahora sí. Me gustó eso. Yo veo que está saliendo de un hoyo el agua. Aquí sí, terminamos. Digo, no. Quiero tomar una foto de Tubagua 360 del área para poner en. Vamos a terminar allá, creo que sí. Un viviao, decía el hijo mío chiquito. Ahora el caballito es chulo. Dios los bendiga. Eso. Ahora imagínense que los locales pongan un columpio aquí. Wow, qué vista. También me entero de que hay problemas con el agua. Yo no creo que los pueblitos así merezcan algún tipo de percance con el agua. Al igual que el síndico de Puerto Plata, que no tiene nada que buscar en Palo Blanco. Oiga, qué actitud más ingrata a quien te puso ahí en el poder. ¿Te están escuchando? Que no tiene nada que buscar en Puerto Plata. En Palo Blanco. Yo no voto por ti. Ya en Tubagua decidí entrar a un lugar que lo veo como si fuera privado. Ojalá me esté equivocando. Pero pusiste seguro con todo eso. Vamos a ver dónde está. Algo en ladrillo. Eso significa que el agua corría para allá. ¡Wow! ¿Cómo dice? ¡Wow! Laguna Ojo de Mar, pero aquí tengo una interrupción porque es que está privada, pero también es el lugar donde las personas toman el agua. El único inconveniente es que no tiene como acceso nosotros porque volamos esos alambres literalmente, lo que se convierte en mala práctica. Y no es una sola laguna que veo que la están privatizando, o sea, es una práctica que lleva años. Esperemos que la dejen como la encontramos y no que esté en riesgo. Bonita área esta, Dios la bendiga. Como caminábamos por ahí encontramos una botella con unas inscripciones que no se veían porque ya estaba como quemado y dentro de esa botella que usted ven ahí. Yo espero que este hombre no se le haga pegar un chikungunya, una santería con esa que hacen. Pero nada, es para que ustedes vean que uno también se encuentra cosas raras en el camino. Seguimos adelante.
Nos detuvimos en el Valle del Taíno, pero como no había nadie, estaba cerrado, pues para la otra vuelta será. Y ya cuando veníamos por la carretera de la Hermanas Mirabal, la Tamboril, la que comunica con Tamboril y la cumbre, vimos un humo saliendo. Es para que ustedes vean cómo le están dando a esa área. Nos vemos después, cuídense. Adiós. Elbow Walker.